Soy un exmiembro de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Cuando yo era adolescente me convertí a los Testigos de Jehová y pensé que era la religión verdadera. No creía que Jesús salvaba, y creía que las iglesias evangélicas estaban en un error. Empecé a odiar a los cristianos. Un día un cristiano evangélico me habló de la divinidad de Jesús. Ni con todos mis estudios que tenía pude debatir a este cristiano, porque me demostró con versículos bíblicos lo que él estaba diciendo, y me demostró que yo estaba en lo incorrecto. Dejé de congregarme con los testigos de Jehová por esto y empecé a pedir en oración a Dios que me revelara la verdad. Tampoco me congregaba en la iglesia evangélica porque creía que era falsa. Los testigos de Jehová habían puesto en mi mente que los cristianos eran una religión falsa. Empecé a orar todas las noches, y un día me fui a dormir y en mis sueños un hombre me dijo: soy Jesús, tu Salvador. Cree en mí. Lo que los cristianos dicen sobre mí es verdad. No soy solo un profeta. Soy la divinidad que encarnó en la raza Juma, para salvar a la humanidad. Nadie va al Padre excepto por mí. De aquí en adelante te voy a guiar por mi camino para que no te mientan. La señal que te daré para que sepas que este sueño es real será un rapto. Solo ora por 6 meses, y verás mi poder trabajando en tu vida. Desperté de este sueño y empecé a orar a Jesús por primera vez. Siempre oraba en el nombre de Jehová, y nunca en el nombre de Jesús. Empecé a congregarme en una iglesia cristiana sencilla. Mi pastor era un hombre serio y fiel que me ayudó en el conocimiento de la verdad. Empecé a orar todos los días y a leer la Biblia después de haber tenido ese sueño. Ya habían transcurrido los 6 meses y recibí el don de sanidad, revelación y profecía. Pero, una mujer que no era cristiana me empezó a gustar. No me resistí y empecé a salir con ella. En la iglesia donde me congregaba había mujeres de Dios solteras. Pero hice lo mismo que Sansón escogiendo a una mujer que no era hija de Dios. La belleza de esta mujer era mucho mayor que la belleza de las mujeres de la iglesia en la que me congregaba. El corazón del hombre es vano cuando desea la belleza. Los hombres siempre deseamos a las mujeres más hermosas. Me engañé a mí mismo por su belleza y caí en lujuria, y en fornicación con ella, como David y Salomón, que también tuvieron problemas de mujeres. Esta chica destruyó mi ministerio. Perdí mis dones cuando salía con ella. Estaba tan enamorado que dejé de orar para pasar todo el día con ella. Comencé a perder interés en asistir a la iglesia y salí con ella al centro comercial. Un día ella se me acercó y me sedujo hasta que sucumbí a sus encantos. Esta mujer me había prometido que iría conmigo a la iglesia todos los días, pero no cumplió su palabra. Ella me llevaba a otros lugares siempre que era la hora de los servicios de la iglesia. Así que, empecé a perder todos los cultos. Si todavía estás solo, mejor espera en Dios. No te apresures. Resiste tu carne. Los jóvenes cristianos deben tener cuidado con esto y con las tentaciones del sexo opuesto. Recuerdo que cuando estaba en la presencia de Dios, Jesús me dijo que había un joven no cristiano que estaba persiguiendo a una mujer en mi iglesia. Fue enviado por Satanás para destruir a esa chica. Le di esta revelación a esta joven. Pasaron 3 meses y la mujer se olvidó de la revelación. Y un joven apuesto sedujo a la mujer, y ella se apartó de Dios y quedó embarazada. El hombre no asumió la responsabilidad y ella se convirtió en madre soltera y se encontró fuera del camino de Dios, al caer de la gracia de Dios. 2 veces caí de la fe por culpa de las mujeres, y eso no fue una buena lección para mí. Estaba involucrado con mi novia y empecé a tener sexo con ella. Mi pastor no sabía que estaba fornicando. Él me dio la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Yo tomaba la Santa Cena sin preocuparme, pensando que todo era normal, hasta un servicio de oración, ya que el pastor animaba a todos a buscar de la presencia del Espíritu Santo. Oré a Dios por la presencia del Espíritu Santo y comencé a sentir una fuerte presencia espiritual y hablé en lenguas. Cuando miré a mi lado, vi un pájaro negro que se parecía a un cuervo. No era la paloma, porque el cuervo me hizo sentir esa presencia. Llegué a casa muy asustado por lo que me había pasado. Luego, un demonio apareció en mi habitación esa noche. Intenté expulsar a ese demonio,
pero no tenía la autoridad. Ese demonio me llamó fornicador y me atormentó toda la noche. Pasé la noche en angustia mental, y cuando llegó el día llamé a mi pastor y le dije que un demonio me había atormentado toda la noche. Quería una respuesta de Dios y estaba confundido, puesto que ya era un nuevo convertido. El Espíritu Santo usó al hombre de Dios, mi pastor. Y dijo, así dice el Señor, aquella noche que hablaste en lenguas no fue de mi parte, sino del demonio que te usó, que se te presentó. Cuando me di cuenta de eso me preocupé y comencé a arrepentirme. Después de que el Espíritu Santo me reprendiera, dijo: vives con esta mujer y tienes relaciones sexuales con ella. Esta mujer es responsable de tu fracaso espiritual. Fue utilizada por los demonios para derrocar a tu ministerio. Los demonios poseyeron su vida para alcanzarte a través de tu vida sentimental. Así que, él eligió a una chica hermosa para destruirte. Siempre viene con algo maravilloso y seductor, y sus propuestas son difíciles de resistir. Te quitó incluso los dones que te di, porque no hay santidad en tu vida para usarte. Mi presencia se ha alejado de ti. Ese mensaje de corrección que recibí de Dios era verdadero. Ya no me usaban los dones, aunque mi pastor fue usado por el Espíritu Santo. Él no sabía que yo estaba en pecado. El Espíritu Santo nunca le había hablado antes, pero ese día lo usó para hablar conmigo. Ese día que decidí cambiar mi vida y salir de la fornicación, mi novia estaba en mi casa. Se quitó la ropa y se mostró desnuda delante de mí. Observé su rostro que se transfiguró en el rostro de un demonio. Ya tenía mi vista espiritual. La visión se abrió y yo estaba viendo lo sobrenatural. Los gusanos comenzaron a salir de su cuerpo. Una voz dijo: esta persona apesta tanto y está en tal estado de putrefacción que su carne se ha convertido en gusanos. Estos gusanos están devorando todas las pocas buenas cualidades que ella tenía, y descenderá aún más hacia la decadencia moral. Estás disminuyendo tu buen comportamiento hasta el punto en que tu personalidad se está descalificando a medida que permaneces en tus pecados. Dios me permitió ver todo esto para tener el coraje de poner fin a esa relación diabólica. Los gusanos dejaban su cuerpo y podía oler el olor podrido que venía de esta hermosa mujer. Jesús dijo: así es como hueles el pecado. Así es como el pecado apesta en mi nariz. Comencé a sentir asco por mi novia. Ella era hermosa, pero espiritualmente parecía un cadáver devorado por gusanos. Los jóvenes tienen relaciones que no son de Dios. Yo estaba en esta situación. No me casé, ni terminé esta relación pecaminosa. Esa mujer era un obstáculo para mi vida. En una visión, su rostro comenzó a desfigurarse y su carne se estaba cayendo en pedazos, dejando solo el esqueleto. Cuando vi esto, le tuve miedo. Ella no entendía por qué no quería tener relaciones sexuales con ella. Y me quedé quieto, sin moverme. Ella estaba desnuda delante de mí, pero me escapé por la visión de las legiones de demonios que pude ver que habitaban en ella. Al día siguiente le pedí que visitara mi iglesia. Pero ella nunca fue y rechazó mi invitación. Terminé la relación con ella y volví a dedicarme a la obra de Dios. Una sierva de Dios fue preparada para mí por Dios, y unos meses después nos casamos. Pero, ya no tenía los dones del Espíritu y yo quería ser usado como antes. Oraba todas las noches para que mis dones regresaran, pues estaba arrepentido, perdonado y restablecido de los dones del Espíritu. Amplio. Es el camino al infierno. Me fui a dormir después de una oración y un ángel me despertó al amanecer, y Dios comenzó a darme ver visiones. Vi un camino lleno de piedras preciosas muy amplio, pero al final de ese camino había un gran abismo de fuego. Vi al pastor que es mi vecino. No soy parte de su rebaño. Vi a una multitud de personas caminando por el camino ancho de piedras preciosas. El pastor estaba frente a estas personas, pero él no sabía que al final del camino había un gran abismo. Dirigí a estas personas por ahí, pensando que este era el camino correcto. Una voz dijo: este camino lleno de piedras preciosas es el evangelio de prosperidad que habla solo del bienestar de todos los que lo buscan. En la visión caminaba en contracorriente. Ellos estaban a la izquierda del camino y yo estaba a la derecha.
Yo caminaba por un camino desértico, sin piedras preciosas ni belleza. Una voz dijo, estás en el camino correcto. Este es mi camino. Este camino es simple y nadie le da crédito. Ellos continuaron por el camino, fascinados por la belleza del camino, y dijo la voz, las piedras preciosas significa la belleza del mundo con todas sus adicciones, como la prostitución, el dinero y las posesiones materiales que son perecederas. Dios me mostró en visión a una hermana que se congrega en la iglesia. Y como esta hermana estaba abriendo una cuenta en una página de internet para encontrar parejas para fornicar, ella hizo una cita por medio de esta página de internet y traicionó a su esposo, quien era un diácono en una iglesia. Esta mujer predicaba e hizo campañas en las que se pedía que fuego viniera del cielo sobre pecadores que no se arrepentían. Ella se vestía con santidad. Pero su vida cristiana era solo de apariencia, ella estaba caminando por el camino ancho, acercándose ya al abismo de fuego. Esta mujer decía que su marido no la amaba y que no la satisfacía, pero en realidad ella estaba poseída por el demonio de adulterio. Cuando regreses a la tierra, dile a esa mujer lo que te mostré. Dile que se arrepienta y que trate bien a su marido, antes de que se le acuse y sea juzgada por sus pecados. Vi a una joven que forma parte del grupo de alabanza de la iglesia bautista. Siempre hablaba con su pastor que trabajaba como empleada de mostrador en una tienda, y ella siempre daba una gran ofrenda a la iglesia porque ganaba mucho dinero en la prostitución vendiendo su costoso cuerpo. A su pastor le da gusto que ella diezme así de alto. Su pastor no sabe que ella se dedica a la prostitución. Varios de los muchachos de la iglesia estaban interesados en ella, incluso le propusieron matrimonio, pero ella se negó, porque estaba satisfecha con su trabajo. Jesús dijo que no quiere casarse, porque está poseída por una legión de demonios de prostitución que no dejan que nadie la ame. No puede estar con un solo hombre en las noches, y prefiere a varios hombres. No acepto ese dinero de la prostitución, que es lo que la está destruyendo. Cuando regreses, dile que se arrepienta, porque será difícil para esta joven si continúa escandalizando mi palabra. Esta joven también caminaba por este camino de destrucción. Jesús dijo que su iglesia pronto caminará por este camino ancho consejo de demonios de seducción. Después de la visión, vi a una multitud de demonios femeninos de seducción, en mujeres hermosas que viven en modelos, reinas de belleza y prostitutas que se reunían en el infierno y decían que irían a las ciudades y poseerían a las mujeres más hermosas de las ciudades para destruir los ministerios. El propósito de estos demonios es hacer que los misioneros, pastores, evangelistas caigan de la fe. Oí a estos demonios decir que usarían mujeres dentro de las empresas para seducir a los cristianos en el trabajo. Escuché a uno de esos demonios decir que enviará muchas mujeres hermosas a la iglesia con el objetivo de seducir a los miembros. Estas mujeres serían enviadas a las congregaciones, no para ser miembros de la congregación, sino para que los jóvenes solteros fornicaran. Vi a uno de esos demonios decir que destruirían matrimonios, harán que los hombres casados miren a otra mujer y deseen hasta el punto de cambiar a su esposa por otra más hermosa. En el infierno pude ver a uno de esos demonios sentimentales de prostitución actuando en la tierra. Vi a uno de esos demonios poseyendo a un hombre para seducir a una sierva de Dios. Este demonio era muy atractivo el que había poseído al hombre. Vi a legiones de demonios entrando en las computadoras, tabletas y se alojan en las redes sociales. Jesús dijo, la trampa está en las redes sociales. Ahí está el anzuelo. Las mujeres que están poseídas por estos demonios, sus perfiles en las redes sociales están listos para destruir vidas conyugales solo por placeres, dando clic en las páginas donde los demonios de seducción comenzarán a trabajar. Vi ropa que es diseñada en el infierno, bikinis, tangas y ropa interior muy pequeñas y transparentes que se usan en las partes íntimas de las mujeres. Después de ver estas cosas, siempre le digo a la iglesia que no use estas prendas debajo de su ropa. Mi esposa usa ropa interior decente debajo de ropa suelta. El uso de ropa interior escandalosa incluso puede notarse por fuera. Este tipo de ropa es pecaminosa para una mujer que quiere vivir una vida de santidad.
Vi a muchos cristianos en el infierno debido a estos demonios de seducción. La mayoría de estos cristianos destruyeron sus matrimonios por estos demonios, y se casaron por segunda vez y cayeron en el pecado de adulterio. No obedecieron la santidad del matrimonio que está en la Biblia. No es una broma. El infierno está lleno de cristianos que veían a las escrituras como cualquier otro libro. Que pensaban que, si no obedecían en algo pequeño que estuviera en la Biblia, no perderían su salvación, y Dios no los acusaría, ya que son mandamientos también del Nuevo Testamento que se tiene que seguir. Se acusará por no seguir lo que dicta la dispensación de la gracia. Yo recuerdo que incluso casado con mi esposa, no podía resistirme a una mujer con ropa sexy. Mi corazón se llenaba de lujuria cuando veía a una mujer en falda que caminaba por la calle y seguía haciéndolo, deseando a estas mujeres sensuales destructoras de matrimonios. Había cometido adulterio con mis ojos y traicionado a mi esposa, inclusive sin hacer físicamente el acto de fornicación. Me arrepentí en ese momento y le pedí perdón al Señor de que nunca miraría nada pecaminoso de nuevo. En el infierno me di cuenta de que lo que no me permitía crecer espiritualmente, a pesar de orar mucho, era la televisión. Nunca tuve la fuerza para vencer mi carne, y la unción de Dios no entraba a mi vida. Veía muchas películas violentas y en una visión yo tenía una televisión en el infierno y vi a 1.000.000 de demonios que chupan sangre, como esas sanguijuelas que chupan sangre, se esconden y chupaban mi vida espiritual, y tomaban mi fuerza cuando miraba televisión. Martin Luther King. Vi al pastor Martin Luther King en el infierno. Este hombre de la iglesia bautista era un masón. Fue un activista de la masonería que peleó por los derechos masónicos. Lo que me fue revelado sobre su vida en el infierno es que este hombre fornicó con varias mujeres y se intoxicó con el sexo y el poder. Su evangelio era más filosófico que cristiano. Era adicto a la prostitución y nunca peleó por la causa del evangelio, sino por la causa masónica. Él defendió la causa racista, pero esto era para obtener apoyo de la población de color, para tomar el poder. Estos masones querían que sus miembros llegaran al poder utilizando a la población de color de los Estados Unidos para lograr que sus ideas se difundieran. Pero nunca les importó esta gente. Martin Luther King también fue engañado por la misma logia masónica para la que trabajó, quienes lo usaron para defender a la población de color de ese momento. Pero la masonería también ordenó matar a este hombre. No se dio cuenta de que los masones solo estaban disuadiendo a la población negra sobre sus derechos. La mayoría de estos masones se congregaban en la iglesia bautista, donde Martin era un pastor para observar si él revelaría los secretos de la hermandad masónica o lo que se revelara en esas reuniones secretas. Vi a un demonio atormentando a este hombre, y le decía, fui yo quien usó a ese hombre para quitarte la vida. Entré en él y le hice que te disparara hasta que murieras. Vi en el infierno a varios principados. Vi a los principados de la falsa religión en el infierno. Los demonios más grandes que vi en el infierno son estos, que me hubieran aplastado, si es Dios, se los hubiera permitido. Vi al principado de la cristiandad de los evangelios falsos, donde se predica de bendiciones materiales. Él estaba feliz y tiene ante él a millones de almas que le adoraban en dolor y sufrimiento. Esta gente eran pastores, diáconos, reverendos, apóstoles, ancianos, evangelistas, misioneros y gente mayor que vivieron en un falso evangelio lleno de mentiras, sin renunciar al mundo. En otro lado, también vi al principado del catolicismo, los católicos que habían muerto en esa religión terminaron en el infierno. Ellos pensaron que estaban en el camino de la verdad, pero hasta que murieron se dieron cuenta de que se les mintió, terminaron en el infierno y están forzados a alabar al principado de su religión, mientras están en gran tormento. También vi al principado del hinduismo, que tenía también personas que le alababan en sufrimiento. Hay mucha gente en Asia que está en esta religión llamada hinduismo. A esta gente le miente este principado. Cuando se mueren, estas personas terminan en el infierno y son forzados a alabar a este demonio. También vi al principado del budismo, y ante él también hay personas alabándole en sufrimiento, en un castigo eterno. Y con él, las personas que eran budistas han terminado en el infierno.
En la tierra no sabían que vivían en una mentira, y cuando murieron terminaron en el infierno y se dieron cuenta de que se les había mentido, y son forzados a alabar al principado de su religión. Vi el principado del espiritualismo de Iyengar, y había muchísimas personas alabando a este demonio. El principado se burlaba de Iyengar diciendo, te usé y te inspiré para que dijeras doctrinas erróneas. Gracias a ti tengo a todas estas almas que creyeron en tus mentiras. Vi al principado de Alenkur tirarlo a la multitud de almas que son castigadas y se lanzan hacia él, y le pegan a este hombre con mucho odio. Otros lo mordían y lo golpeaban. También vi otro principado de la espiritualidad africana que es la brujería. También tiene a muchísimas almas en su poder y todas las que han podido ganar. También vi al principado de los testigos de Jehová, que tiene muchísimas almas solamente para él. Estas almas se queman en ese lugar y el demonio se exalta a sí mismo. Ellos creyeron en una enseñanza falsa. Ahora se quemarán para siempre. Nunca debieron haber creído en una enseñanza falsa, si es que no querían venir a este lugar. Vi el principado del judaísmo atormentando a muchísimos judíos en ese valle. Les decía, ustedes no creyeron en Jesús y no aceptaron su gracia. Y siguieron observando la ley y se convirtieron en una secta. Los fariseos, saduceos, escribas, y los eruditos en leyes sufrían en este valle, y el último principado fue el de los adventistas del séptimo día, y había muchísimas almas sufriendo y gimiendo de dolor. El principado, decía, son unos tontos y creyeron plenamente en las mentiras de las cuales el apóstol Pablo habló tantas veces que están en la gracia y no en la ley. Entonces a ellos se les maldijo, y serán lanzados al lago de fuego y estarán ahí en el último juicio. Los demonios decían, nosotros no sufriremos solos. Nosotros no nos quemaremos solos en el lago de fuego. Ellos arderán ahí también. Nosotros les vendamos la mente para que no creyeran en otro evangelio más que en el adventista. Este principado era sarcástico y causaba terror. Jesús dijo, solo te muestro a estos principados de las religiones más importantes que han inspirado a sus líderes a proliferar sus mentiras. Estos fundadores de sectas en la tierra eran controlados por demonios, y sirvieron como instrumentos de las tinieblas. Las cirugías plásticas. Vi a personas en el infierno sufriendo por hacerse cirugías plásticas, la reducción del estómago, de nariz, cara, orejas y otros se inyectaron silicona en sus cuerpos. Primera de Corintios 3, verso 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La blasfemia contra Espíritu Santo. Vi a mucha gente en el infierno por blasfemar al Espíritu Santo. Los demonios utilizaban a los profetas falsos que daban señales. Los creyentes decían que era con el poder del Espíritu Santo que ellos hacían esto y así ofendían su santidad. Estas personas fueron lanzadas al infierno por decir que estos falsos profetas eran usados por el Espíritu Santo para sanar y profetizar. Vi a gente en el infierno por decir que el televangelista Kenneth Copeland era usado por el Espíritu Santo para profetizar en sus sanaciones y bendiciones. Jesús me reveló que el pastor Max Lucado es un masón. Jesús me mostró varios libros evangélicos en el infierno. Jesús dijo, vendieron mi palabra, y la monetización. Si realmente pertenecen a mí, no venderán lo que es mío. Estos libros hicieron que acumularán sus fortunas en estos libros. La verdad estaba mezclada con mentiras para confundir a mis siervos. Liberación de la brujería. Hablaré de la gran experiencia del gran testimonio que el Señor hizo con mi primo. Mi primo Fernández estaba en la brujería. Yo nunca me le acercaba cuando yo era parte de la secta de los testigos de Jehová. Todo lo que él pedía a los demonios, ellos le daban, como por ejemplo carros, casas, trabajos. Mi primo nunca fue a la universidad como para tener acceso a todo eso. No contaba con ninguna cualificación universitaria. Estos demonios al que él llamaba sus guías espirituales, estaban en el infierno reunidos. Los vi en el infierno haciendo planes para ver cómo tomar las vidas de las personas que los buscaban. Mi primo tenía estatuas de estos demonios en su casa. Sus apariencias en la tierra son como de humanos,
pero cuando están en el infierno tienen apariencias detestables. Estos demonios estaban en el infierno hablando sobre mi primo. Lo estaban engañando. Uno de los demonios estaba diciendo que iba a llenar a mi primo de posesiones materiales y que después lo mataría. Estos demonios estaban haciendo planes para matarlo después de que regresé a la tierra. Intercedí por la vida de mi primo. Él tenía una estatua de un ángel en su casa al que llamaba Espíritu de Luz. Cuando intercedí por él, Dios le abrió los ojos y vio a un demonio negro y espeluznante salir de la estatua. Él salió y corrió de su casa. Se quedó un mes en mi casa. Oramos juntos y se convirtió a Jesús. Qué sabiduría la del Señor para utilizar esta estrategia. Que hizo a mi primo ver el demonio que salía de esta estatua para que él despertara. Mi primo quebró todas las estatuas de su casa. Ninguna de las estatuas de su casa haría que él escapara el infierno. Cuando yo era un testigo de Jehová, no creía en el infierno. Inclusive, después de mi conversión al cristianismo, no creía y tenía problemas para aceptar que el infierno existía. Tenía mis dudas sobre este lugar. Había estado por un largo tiempo en la secta y me habían lavado bien el cerebro. Me habían puesto en el cerebro de que el infierno no existía. Si no hubiera sido por esta experiencia que Dios me permitió, jamás hubiera creído en la existencia de este lugar. ¿Qué puedo decir a los que escuchan? Es muy fácil llegar a ese lugar. No basta solo con reunirse en una iglesia, solo eso no salva tu alma. Podrás ser el miembro más dedicado de tu iglesia, pero lo que te podrá salvar es nacer de nuevo, enterrando a tu persona vieja, y volver a nacer completamente en una nueva persona. Debe volver a nacer, pero no de la carne, sino del espíritu. Una nueva persona con un nuevo corazón. Una persona que no esté atraída a este mundo. Cuando te separas de las cosas del mundo, empiezas a querer las cosas de Dios y del cielo. Cuando quieres esto significa que has vuelto a nacer. Cuando sientes este placer y este deseo de vivir en el cielo, ya estás en el camino correcto. Cuando te empiezas a sentir disgustado con el pecado y ya no sientes el deseo de pecar, te puedo decir que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tu carne está muerta al mundo y nada en la tierra te atrae, eres una persona salva. Una luz me envolvió en el infierno y me trajo a mi casa. Yo creo que fue el poder de Dios. La voz me dijo que el mundo entraría a la iglesia de mi pastor. Después de esa experiencia le platiqué a mi pastor sobre eso. Él no me creyó que la revelación era para su iglesia, puesto que estaba firme en esos días, y me dijo que la revelación que había tenido era para las iglesias que estaban caídas, que no era para su iglesia, porque lo que yo le estaba diciendo no encajaba con la iglesia de él en ese momento. Y decía que la visión del mundo entrando a la iglesia era para otra iglesia. En este momento él tenía razón, porque mi visión no encajaba con la realidad de la iglesia en ese momento. Todos los miembros de la iglesia estaban en oración y santificando ese momento. Creí que la visión entonces era para el futuro. El Señor estaba advirtiendo al pastor de que su iglesia entraría al mundo. El pastor ignoró esta revelación y no advirtió a las personas de su congregación. Y un año después de la revelación, la iglesia cayó de la fe y todo pasó justamente como la voz me dijo. El pastor fue el primero en caer de la fe y empezó a utilizar dinero de la iglesia para comprar casas, carros, y empezó a prohibirme hablar en contra del pecado. Y le dije que no podía hablar, sino solamente lo que Dios quería que yo dijera. Y me ofreció dinero y le dije que no quería su dinero. Como vio que mi comportamiento era serio en lo que era correcto y verdadero, y que no acepté su dinero para predicar lo que él me decía, me insultó y dejé el ministerio de mi pastor porque me prohibió hablar de la verdad sobre lo que Dios quería. Mi pastor no quería que se corrigieran a las ovejas como fui llevado al infierno y vi el tormento. Jamás haría algo como esconder la palabra de Dios y ser juzgado. Pedí por la bendición de mi pastor, y él me dijo que le había traicionado. Después de unos meses sin congregación, fui a varias iglesias en búsqueda de un lugar para congregarme. Todas las iglesias tenían doctrinas filosóficas basadas en la teología de la sanación, finanzas, bendiciones financieras y autoestima. Realmente, no soportaba estas enseñanzas y continuaba visitando estas iglesias.
Empecé a orar a Dios para encontrar una iglesia seria y verdadera. Jesús me dijo: siervo, no hay iglesia seria en este lugar. Tú puedes empezar una iglesia seria aquí. Tú puedes tomar la iniciativa para restaurar el evangelio verdadero en este lugar. Hablé con mi esposa y abrimos una iglesia que habla verdad de la que muchos se niegan a hablar. Voy a cerrar mi testimonio y que Jesús alumbre toda vida que me escucha. Amén. Speaker 3, 0 horas, 28 minutos y 20 segundos. Si quieres aceptar al Señor Jesús y escapar de la condenación que se avecina y tomar la decisión más importante de tu vida, repite la siguiente oración: Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y perdones mis pecados. He pecado y reconozco que Jesús Cristo murió en la cruz del Calvario, en mi lugar, para salvar mi vida. Abro mi corazón para que Cristo viva en mí como mi Salvador y Señor para siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, solo te queda buscar una iglesia donde se predique con la verdad y seguir los mandamientos que en la Biblia se escriben. Mucha suerte. Mi nuevo hermano en la fe. Que Dios te bendiga.